Como recuerdan, habíamos estado viendo los requisitos de una participación digna en la Santa Cena. Entre ellos habíamos hablado primeramente de la idolatría, en segundo lugar de la fornicación. Nos habían quedado dos requisitos más, si se quiere, ¿no? O dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de participar en la Santa Cena, a la hora de tener comunión con nuestros hermanos. Les invito, vamos a recordar algunos versículos en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 al 10. Leemos. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El énfasis de hoy vamos a estar viendo los últimos versículos, el 9 y el 10, que habla de no tentar al Señor, como algunos tentaron o provocaron. Y versículo 10, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Esto se refiere a dos historias que encontramos por el lado de la provocación o de la tentación a Dios en Números 21. Si lo quieren buscar, lo buscan y lo leemos juntos. Números 21, versículos 5 y 6. Números 21, versículos 5 y 6. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces se describe esta historia como provocación. El pueblo habla en contra de Dios. Por otro lado, Números, también ahí en el mismo libro, capítulo 16, vamos a leer del versículo 41 al versículo 50. Número 16, del 41 al 50. Y dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado a muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incenciario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Básicamente son estas historias a las que se refiere Pablo cuando habla de no tentar al Señor ni murmurar, porque debido a ello habían venido grandes mortandades en medio de Israel y Dios se había enfurecido mucho. Y lo que nos quiere transmitir Pablo básicamente es que
nuestras palabras, las palabras del hombre, son importantes. Lo que sale de nuestra boca es importante. Porque el mismo Señor nos dice en Mateo, capítulo 15, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Por eso se hace énfasis en la murmuración, en la palabra, lo que ellos decían, ¿no? Lo que los israelitas decían demostraba su estado interior. Ellos que dijeron, ¿por qué nos trajiste hasta acá, Moisés? ¿Por qué Dios nos trajiste hasta acá, al desierto? Nos trajiste para que muramos. Pero eso estaba demostrando un estado interior de ellos, ¿no? Las palabras demuestran algo interno. Y las palabras son importantes no solo porque muestran nuestro interior, lo que decimos no solo demuestra nuestro interior, sino que de nuestras palabras dependen nuestros actos. Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Nuestros actos dependen muchas veces de lo que nosotros decimos. Entonces las palabras son importantes porque demuestran nuestro interior, son importantes porque definen nuestra forma de actuar. La palabra del hombre tiene tal importancia que en el Decálogo se deja sentados mandamientos sobre la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es muy importante y es tan importante que lo dejó dentro de los 10 mandamientos más relevantes o principales en las Escrituras. No solo eso, sino que de la palabra del hombre depende el juicio del hombre en el juicio final. Mateo, capítulo 12, versículo 36, dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, es importante porque demuestra lo que tenemos dentro, es importante porque de ella dependen nuestros actos, es importante porque Dios lo dejó dentro del Decálogo, y es importante porque de ello depende nuestro estado o nuestra condena o no en el día del juicio final. Entonces las palabras de las personas, de los creyentes, lo que nosotros decimos es muy relevante, y es muy relevante para nosotros hoy a la hora de participar de la comunión y a la hora de participar de la Santa Cena. Que tengamos en cuenta lo que nosotros decimos. Y esto se debe a la razón, o la razón por la cual es importante se debe a qué es la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que pensar qué es la palabra. ¿Por qué es importante? Porque la palabra es un acto, ¿no? Cuando nosotros hablamos, cuando decimos cosas, es un acto en el que intentamos comunicar ciertos aspectos de la realidad. Lo que nosotros decimos acerca de las cosas, de los hechos, depende de la manera en que nosotros entendemos el mundo. Nuestra palabra es importante por lo que es la palabra en sí, por la función que Dios le da a la palabra, que es un acto en el que intentamos comunicar ciertos aspectos de la realidad, y lo que nosotros decimos acerca de las cosas, ¿no? De los hechos, de lo que sucede alrededor nuestro, de lo que nosotros decimos depende la manera en que nosotros entendemos el mundo, ¿no? O sea, las palabras con las que intentamos explicar y darle sentido a las cosas definen o muestran nuestra cosmovisión, lo que nosotros creemos y pensamos de las cosas. Es por eso que en las Escrituras se nos enseñan a someternos a la palabra de Dios, primeramente. A tener primeramente en nuestra mente la palabra de Dios. Primero porque nuestra existencia depende de la palabra de Dios. Si recordamos, uno de los primeros versículos de la Biblia es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios habla y genera nuestra existencia. Él nos da naturaleza a nosotros, nos da un propósito, nos crea a partir de su palabra. Entonces nosotros somos dependientes de la palabra de Dios. También somos dependientes porque en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, no solo de pan de vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Es decir, somos dependientes en nuestra vida diaria de la palabra de Dios.
También el Señor dice en Juan 17:17, si recuerdan la oración antes de morir, Él dice, por los creyentes, por los que confían en Él, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por eso que nosotros debemos vivir bajo la verdad de Dios, debemos vivir bajo la palabra de Dios y tenerla en cuenta en cada uno de nuestros aspectos de la vida. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios presente en nuestras vidas, es difícil, de hecho imposible, que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque como dije, las palabras, lo que nosotros decimos acerca de las cosas, revela lo que nosotros creemos acerca de las cosas. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Por eso las Escrituras nos mandan a tener en cuenta su palabra para que pensemos como Él, para que vivamos como Él y para que entendamos el mundo según Dios entiende el mundo. Y la palabra de Dios da significado a lo creado. Así como nuestras palabras, cuando nosotros decimos algo sobre algo, le estamos dando significado. Le estamos intentando dar un sentido o entenderlo. Nosotros hacemos eso porque nosotros fuimos hechos, creados a imagen de Dios y replicamos su comportamiento. Pero tenemos que tener en cuenta que primeramente Él, con su palabra, da significado a las cosas. Y esto lo vemos en los primeros capítulos de Génesis. En el primer capítulo, solo en el primer capítulo de Génesis, se hace mención 16 veces a frases tales como dijo Dios, llamó Dios o bendijo Dios. Dios lo que está haciendo es creando el mundo, creando un universo. A partir de su palabra le da sentido, le da significado y le da propósito. Es decir, cuando Él le da significado a algo, lo que está haciendo es definiendo su naturaleza, definiendo su propósito, dándole características, dándole forma, aplicando las leyes por las cuales esa cosa que Él está creando va a operar. Como por ejemplo cuando dice que las semillas, ¿no?, se esparzan y den su fruto, que sea de toda clase de árboles, que haya toda clase de peces. Entonces le da las características y las leyes por las cuales esas cosas que Él está creando con su palabra va a operar. ¿Cómo se revela esa cosa? ¿Qué aspectos, qué naturaleza va a tener? Entonces, en definitiva, el significado, o sea, lo que Dios dice acerca de esa cosa, el significado es el ser de esa cosa. Cuando una persona dice, bueno, ¿eso qué es? El ser de esa cosa es lo que Dios definió para esa cosa, para lo que Él creó. Es por eso que debemos tener en cuenta primeramente su palabra, porque su palabra le da significado, le da la naturaleza a las cosas que Él creó. Ahora, teniendo en cuenta esto, es donde nosotros podemos entender en qué consistía la murmuración de los israelitas, ¿no? Cuando ellos dicen algo acerca de los hechos, ellos se encuentran en un contexto, ¿no? Y ellos interpretan ese contexto o esa realidad de alguna manera en específico y dicen algo sobre eso. Cuando lo que ellos dicen no coincide o es opuesto a lo que Dios dice sobre esa circunstancia, eso se convierte en murmuración. Ellos dijeron, nos trajeron hasta acá al desierto para que comamos este pan que no sirve para nada, que no nos llena y que muramos acá. Ellos están cayendo en murmuración porque están dándole un significado a la situación que Dios no le dio. Dios le dio un significado y ellos le dan un significado opuesto. Entonces, cuando nuestra interpretación de las cosas es opuesta o choca contra la interpretación de Dios, eso es murmuración. Por eso es que Jesús ora, santifícalos en tu palabra, rogando para que nosotros veamos las cosas como la ve Dios. Hubo un filósofo, Cornelius Van Til, él dijo, debemos pensar los pensamientos de Dios después de Él. Eso significa que Dios piensa, Dios tiene una idea sobre las cosas porque Él las creó, ¿no? Y Él es el que primero tuvo esa idea, el que primero tuvo ese pensamiento, y luego nosotros debemos seguirlo a Él pensando como Él piensa, pensando sus pensamientos. Yo no puedo decir que una cosa significa algo si Dios dice que significa otra cosa. Yo no puedo decir que la naturaleza de tal cosa es tal si Dios me dice que es tal otra.
Hoy, por ejemplo, se dice, no, bueno, la vida sexual de las personas depende de lo que ellos crean que depende, o sea, de algo subjetivo. Si yo digo que me siento, no sé, un caballo, entonces vos te sentís un caballo, entonces sos un caballo. No, Dios define las cosas de una manera, le da naturaleza, le da características, le da un propósito para que todo funcione en armonía y se debe respetar eso. Lo mismo cuando hablamos de qué es la familia, para qué están los padres, qué función deben cumplir, para qué está el Estado, por qué nace el Estado, para qué estamos los hermanos, para qué está la iglesia, cuál es la función, cuáles son las características, los componentes, ¿no? Cómo funciona el mundo en cada uno de los aspectos. ¿Para qué son las ciencias? ¿Para qué existe el conocimiento? ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué evangelizamos? Todas esas preguntas se deben contestar a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice, santifícalos en tu palabra. ¿Eso qué quiere decir? Agarro a la persona, la aparto y la pongo en la palabra de Dios. Eso quiere decir Jesús. Apártalos en tu palabra. Que tu palabra sea uno con ellos, o que ellos se amolden a la palabra. Que nosotros nos amoldemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Ese fue el pecado de los israelitas, al murmurar contra Dios y Moisés. Acá el punto no es tanto que ellos hablaron contra Moisés, sino que hablaron en contra de lo que Dios había dicho sobre Moisés. Porque Dios le da autoridad a Moisés. Y fue este Dios que le dijo en Éxodo, y recuerden, Éxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés le pregunta algo a Dios y Dios le responde esto. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba respaldado por el mismo Dios. Moisés estaba respaldado por el que es en sí mismo, por el que tiene naturaleza por sí mismo, que no depende de la palabra de nadie más. Dios no depende de la palabra de nadie más. Sin embargo, Moisés dependía de la palabra de Dios. Y Dios respaldaba a Moisés. Y Dios mandó a Moisés que él se respalde en la misma esencia de lo que Dios es, que es la existencia en sí misma, que no depende de ninguna otra existencia. Entonces, cuando los israelitas dicen, vos Moisés nos trajiste hasta acá, nos estás haciendo morir, nos estás haciendo sufrir, se están abalanzando no en contra de Moisés, sino en contra del que es en sí mismo, no del que es respaldado en Dios, no del que es a partir de la palabra de Dios, sino del que es en sí mismo, que es Dios, es Jehová. Es por eso que Dios hace mención a su nombre en este versículo, cuando le dice a Moisés en quién debía apoyarse y en el nombre de quién debía ir, en el que es por sí mismo, el que no necesita a nadie más, en el que no necesita a nadie más en quien apoyarse, que es Dios. No tiene espalda propia, por así decirlo. Si releemos el versículo que habíamos leído en Números 21, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y lo que le plantean es lo siguiente, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el versículo 6 me llama la atención que se habla del nombre de Jehová. Dice, y Jehová envió entre el pueblo, Jehová. ¿Por qué es importante que diga y Jehová cuando ellos cuestionan? Porque cuando el hombre cuestiona la palabra de Dios, es importante que sea confrontado con la misma esencia de Dios. Lo que te está diciendo es, cuando vos pienses, cuando vos hables, y hables en contra de Dios, te vas a encontrar con que Jehová es por sí mismo, y vos te tenés que someter a su palabra. Tu palabra tiene que ser dependiente de Él, del quien tiene existencia por sí mismo, en quien no necesita de nadie más. Vos sí necesitas de Él, Él no necesita de nadie más. Por lo tanto, tu palabra necesita amoldarse a lo que Jehová determinó. Entonces, cuando en este versículo dice, y Jehová, y usa el nombre de Dios, le está recordando a los israelitas que ellos son dependientes de Dios, como le decía en Deuteronomio, mientras iban en el desierto. Ustedes dependen no solo del pan, sino de mis palabras, las que salen de mi boca. Es un recordatorio de quién es Dios y de a quién el hombre debe
su existencia y debe sus palabras y sus pensamientos. Cuando el pueblo habla en contra de Moisés, la Biblia enfatiza ese nombre de Dios a propósito, recordándole su autoridad. Además, también podríamos notar que el pueblo es como que pendula de polo a polo. En un extremo, como habíamos dicho anteriormente en otros sermones, ellos idolatran el liderazgo, ¿no? A tal punto que se construyen un becerro para sí, para que los guíe, un ídolo. Pero por el otro lado, ellos detestan o se enojan contra Moisés, a quien Dios sí había puesto como líder. Entonces, como que por un lado quieren, se van hasta la idolatría, ¿no? Queriendo seguir a un líder, a un ídolo que los guíe, y por el otro lado rechazan al líder que Dios le da y que Dios estableció para ellos. Así, de esa manera, lo que hacen es cuestionar a Dios, tanto cuando van para un lado como para cuando van para el otro lado. Es por eso que las Escrituras, muchas leyes se nos dice que no nos vayamos ni para un lado ni para el otro, sino que andemos en línea recta por el camino que ya el Señor nos mostró por el cual debemos andar. Porque en esos dos extremos siempre cuestionamos la palabra de Dios y siempre caemos en idolatría, en murmuración, en provocación al Señor. Cuando hacemos esto, lo que hacemos básicamente es poner a Dios en el banco de los acusados. Es decir, nos corremos a nosotros mismos. Ya no somos nosotros los que dependemos de la palabra de Dios. Ya no somos nosotros los que somos juzgados por la palabra de Dios, sino que es Dios el que es juzgado. Ahora nosotros cuestionamos y hacemos preguntas a Dios, así como, no sé si recuerdan el libro de Job, Job hacía preguntas a Dios. Lo ponía a Dios en el banco de los acusados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros hacemos lo mismo muchas veces en nuestra vida diaria, salvando las distancias con Israel, salvando las distancias con Job, de todo lo que él atravesó. Nosotros hacemos lo mismo. Y no queremos, nos negamos a interpretar nuestro contexto, nuestras situaciones, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la soberanía de Dios, a la luz del plan de Dios. A veces cuando pasamos por circunstancias que no nos gustan para nada, no sé, pobreza, mala salud, malos tiempos de la familia, ¿no? Problemas en la familia, y vemos que eso es reiterado y año tras año, y pasan los años y seguimos iguales, parece que no podemos salir de esos problemas. Lo que nosotros hacemos es como que bueno, evidentemente algo está funcionando mal acá, evidentemente Dios no quiere que a mí me vaya bien, y nos ponemos en contra de Dios en vez de interpretar la situación como Dios nos manda que nosotros interpretemos las situaciones. Hacemos de Dios el acusado. ¿Por qué Dios me trajiste hasta acá? ¿Por qué Dios me diste esta familia? ¿Por qué Dios me diste ¿por qué me hiciste así como soy? ¿Por qué me hiciste malo? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no me das el trabajo que quiero? ¿Por qué no me diste los hijos que quiero? ¿Por qué no me das el comportamiento que quiero tener? Y nos cansamos de suplicar a Dios, nos cansamos, hasta que llega el punto que nos ponemos en contra de Dios, murmuramos contra Dios. Y la pregunta es si esa es la actitud correcta con la que los días domingos, a veces muy hipócritamente, nos acercamos a disfrutar de la comunión con los hermanos, a disfrutar de la Santa Cena. Deberíamos ser mucho más humildes, no murmurar, no provocar al Señor, porque cuestionarlo de esa manera podría ser la causa de que nosotros sigamos en las circunstancias malas en las que nos encontramos. Hasta que nosotros no exaltemos en todo a nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene por qué sacarnos de las circunstancias. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, si queremos pensar en un ejemplo. Él resumió todo su pensamiento, toda su cosmovisión, todo lo que él pensaba en unas simples palabras. Él salió y se glorificó a sí mismo, se maravilló de lo que él había construido. Esa era su cosmovisión. Su cosmovisión era que el mundo giraba alrededor de él, del Estado, del gobierno, del que podía hacer, ejecutar, del que impartía, del que hacía, del que lograba a través
de la espada, de la violencia. Entonces su mundo, su cosmovisión, se resumía al poder. Era una cosmovisión basada en el poder. Y él vio el mundo, todo lo que había creado y todo lo que había formado, y se exaltó a sí mismo. Y ahí es donde cayó, ahí es donde Dios lo tiró al suelo, lo humilló, hasta que él no aceptara quién es el verdadero gobernante del mundo, quién es el que tiene verdaderamente la espada, quién es el que dice y hace, quién es el que hace y deshace con los hombres como él quiere, quién es el que pone y quita reyes. Hasta que él no interpretó la vida como Dios la ve, como Dios la formó, según las estipulaciones que están en las Escrituras, Dios no lo sacó de esa situación. Dios lo llevó hasta la locura. Y es por eso, hermanos, que justamente en los lugares de poder donde hay muchas personas que nosotros dijimos, este tipo está loco, pero está loco en serio. Está loco porque se oponen a Dios, se oponen a lo que Dios dice sobre las cosas. Porque las personas que tienen poder suelen pensar que ellas pueden hacer y deshacer según sus placeres. Tienden a pensar que ellos son igual que Dios y no dependen de la palabra de Dios. Entonces ven al mundo a su manera, según sus propias intenciones, según sus propios propósitos, según lo que ellos quieren hacer y no según lo que Dios determinó. Y se convierten en personas que contienden contra Dios, se convierten en personas murmuradoras, se convierten en personas que se oponen a lo establecido por Dios. Pablo nos menciona en estos versículos estas historias para que nosotros no caigamos en lo mismo, porque dice que fueron puestos como ejemplos para nosotros. Ahora nosotros no estamos pasando por un desierto, no estamos pasando por un momento de esclavitud, ni de exilio, ni de nada, ¿no? Salvando las distancias, esto se aplica a nosotros. En cada área y cada situación de nuestras vidas, la actitud que nosotros tenemos, las palabras, lo que nosotros decimos sobre las circunstancias, determina lo que hay dentro de nosotros, determina nuestra forma de actuar, determina cómo Dios nos va a tratar en el juicio final, determina si nosotros estamos sometiéndonos a la palabra de Dios o si nos estamos corriendo, determina si nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios o son nuestros pensamientos carnales, son los pensamientos del sistema del mundo, y determina en última instancia qué es lo que creemos sobre todas las cosas, y en particular qué es lo que creemos sobre Dios, si Dios es el que nos juzga a nosotros o si nosotros somos los que juzgamos a Dios. Entonces determina en última instancia quién creemos que es la autoridad final de todas las cosas. Es por eso que nuestras palabras, lo que nosotros decimos, es importante. No podemos utilizar la palabra como se nos cante las ganas. Hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Por eso el Señor también manda, dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Hay muchas personas que, bueno, sí voy a ir, te dicen, ¿no? Y llega la hora y no aparece. No, es que no sé qué cosa. Y están siempre lo mismo, te dice, sí, yo te ayudo, yo voy a estar, no sé. Y cuando llega el momento no están. ¿Por qué? Porque no tienen palabra. Se tomaron tanto tiempo su vida a la ligera, en el sentido de la palabra la tomaron a la ligera, que simplemente hablan y no se dan cuenta de las implicaciones que tiene hablar. O personas que hacen acusaciones a la ligera. Ven a una persona caminando, no, ¿sabes? Para mí este tipo estaba haciendo esto, porque él es así, que no. Los chismosos, ¿no? Los chismosos se toman su palabra a la ligera. Siempre andan hablando de más. ¿Por qué? Porque no quieren interpretar los hechos como Dios los interpreta, sino que le quieren dar ellos significado a las cosas. Ese es el chismoso, una persona que le da significado a las cosas. No espera a tener todos los datos, no espera a tener la información, porque un chismoso no es una persona que se interesa por la información que no le corresponde. Es una persona que no le importa la información. Él simplemente, vio algo, de repente vio al hermano caminando con una mujer y dice, no, mirá, el hermano está engañando a su esposa, lo vi con otra persona. No sabe ni con quién está, ni por qué está ahí, ni nada. Solamente le interesa que vio eso y con esa poca información saca conclusiones. ¿Por qué? Porque no le interesa la información. ¿Y la información qué es? La información son datos. Y los datos los crea Dios. Dios le da sentido a los datos. Por eso nosotros no podemos tomar las cosas como se nos cantan las ganas, sino que siempre tenemos que ser lo más humildes posibles, lo más cautos posibles para sacar conclusiones
¿Por qué? Porque nos tenemos que tomar el mundo que Dios creó, lo tenemos que tomar en serio. Tenemos que recolectar y tener la información adecuada para llegar a las conclusiones adecuadas, para ser fieles a Dios en palabra, para pensar lo mismo que piensa Dios, porque si Dios, que todo lo ve una situación y la interpreta de una manera, y nosotros que vemos, no sé, una o dos cositas, y ya sacamos un montón de conclusiones, y esa conclusión es opuesta a lo que Dios sabe de esa situación, nosotros estamos pecando. Por eso no tenemos que ser apresurados. No tenemos que ser apresurados con nuestras palabras. Siempre tenemos que ser cautos. Como dice Pablo también, nuestras palabras sazonadas como con sal. Como mencionaba también Walter hoy, ¿no? De las respuestas que damos. Tienen que ser mesuradas, tienen que ser con cordura, viendo todos los aspectos. No podemos manejarnos así a la ligera y decir cosas y gritar. Como las personas muchas personas que van a la cancha están acostumbradas que pasa el jugador que jugó mal y le insultan, le dicen de todo, bardean a la mamá, a la hermana y a todo el mundo. Esas cosas son de personas que no se toman en cuenta sus palabras, que piensan que sus palabras no tienen valor, pero Dios toma en cuenta nuestras palabras, la va a tomar en cuenta en el juicio final y es por eso que son importantes, son relevantes y es eso lo que nos deja Pablo establecido en estos versículos para que nosotros tengamos en cuenta cuando nos acercamos a la mesa, cuando nos acercamos a la comunión, de tener en cuenta lo que decimos, ¿no? De tener en cuenta cómo miramos el mundo, cómo lo interpretamos y qué decimos acerca de las cosas que suceden a nuestro alrededor y en nosotros mismos.